Hola a todos, mi nombre es Ailén y este es mi proyecto Mariposas en el Mar. En el video de hoy voy a hablarles de un poco de maternidad y de la madre, del ser madre. Hoy vi un Reels en Instagram que se los voy a compartir en mi Instagram, en el feed. Mm, Y desde ya voy a agradecerle a Cata de Mamá Sin Caos por haber hecho y haber creado tal genialidad, eh, porque es una genialidad. He llorado tanto. De hecho, llevo varias veces tratando de empezar a grabar este video y lo tengo que parar porque no puedo parar de llorar. Pero bueno, también ha traído muchas reflexiones, ha traído muchas... eh, he podido poner en palabras, he podido visibilizar cosas de mis procesos. eh, y bueno, me pareció como importante mm, hablar de esto. Lo hago ahora, por más que bueno, estoy un poco quizás condicionada emocionalmente, pero me parece que es súper importante. Y no quiero que pasen los días y que quizás, bueno, se me vayan las ideas o no sé. Siento que el momento es hoy, entonces lo hago ahora. Y bueno, el Reels de lo que habla es este proceso que vivimos las madres de cuando ya fuimos mamás y hemos pasado unos años y lo estamos haciendo bien. Es como esto de decir, bueno, lo estamos haciendo bien, y es este recuerdo de mirar para atrás y ver en nuestros inicios en la maternidad cómo fueron. Qué complejo, qué fuerte. Em, y bueno, estado de embarazo es un estado de mucha vulnerabilidad. Es un estado en el cual atravesamos cambios no solo hormonales y físicos, sino que a nivel emocional, a nivel energético, a nivel mental. O sea, como todas nosotras, o sea, para que una vida se geste, todo en nosotras se mueve y no vuelve a ser lo mismo, jamás. Y después de que nuestro bebé nace, la vida vuelve a cambiar y cambia de una manera muy fuerte. El puerperio también es un estado de muchísima vulnerabilidad. Eh, las madres necesitamos mucho cuidado. Los primeros 2 años de nuestras crías necesitamos ser cuidadas, necesitamos estar ahí, necesitamos apoyo. Pero bueno, eso no es quizás el común denominador. Hoy este video me trae como demasiadas reflexiones. Una de esas es cuando uno a veces se pregunta para qué tuve que vivir esto, además de para poder comprender cosas y transformar en mí cosas, por ejemplo, de mi vida, de mi infancia, de mi transgeneracional. Me doy cuenta de que también esto de vivirlo para compartirlo, para transmitirlo, para visibilizarlo. Porque si yo no lo hubiese vivido, quizás no podría sentir la empatía que hoy puedo llegar a generar con madres que estén atravesando esos procesos. Y bueno, sobre todo estas madres que buscan hacerlo diferente, que en este mundo en el cual todo va rápido, se hacen el tiempo para estar con sus hijos, que por más que quizás, bueno, hay mamás que no pueden amamantar, pero algunas que sí, que eligen no hacerlo. Entonces, para la mamá que sí elige hacerlo, y que todos te proponen de que tu leche no alimenta y que dale leche de fórmula y que es el hostigamiento ahí, es como hay mucha gente que está gestando todos estos cambios, pero que cuando llega el momento, no sé si es que se ponen nerviosas o que es tan fuerte la programación que les cuesta demasiado salirse de eso. Entonces, las madres no solo tenemos que llevar a la cría y cuidarla y proveerle todo eso que sentimos que nuestro corazón nos dice que es lo correcto, pero que la sociedad viene como en otro camino, o sea, y bueno, y poder sostener la lactancia a pesar de, porque realmente es a pesar, porque pesa un montón que la gente te esté diciendo, ¿y por qué no le das una mamadera? Y está bien alimentado y está bien nutrido y lo llevas al médico y como es bebé de teta, ¿me entendés? Te hacen hacerle, te piden que le hagas hacer un montón de análisis y de como, porque está como todo el tema de la prolactancia, pero al mismo tiempo está como todo esto como decir, ¿será? ¿No será? O sea, como
como es muy nuevo el tema este de la prolactancia. Y cuando yo tuve a mi peque, fueron momentos como difíciles, fueron momentos muy difíciles. Por suerte, yo tengo esto que heredé de mi madre, de tomar mucha información para las cosas, eh, que eso es algo como que me vine a enterar tarde, de que era algo que mi mamá hacía. Yo antes no lo había podido ver porque, bueno, mi mamá para mí era una persona muy hermética, yo no lograba ver ciertas cosas, pero bueno, esto de que estuvimos en el cuerpo de ella y hay muchas cosas que nos atraviesan, bueno, esto es algo que me atravesó y que hoy le agradezco también a ella, porque leí mucho sobre lactancia, leí y me informé mucho sobre crianza, sobre puerperio, sobre cosas. Entonces cada vez que aparecía esto no lo sé, de que la gente me decía que no, inclusive a veces me pasaba que mi compañero en esa época me decía como de que, bueno, pero no sé, viste, como, entonces era como hasta frente a él tener que posicionarme y tener que como marcar la dirección. Por suerte tuve un compañero que me súper acompañó, este, mm, pero también estaban ahí como tener que lidiarlas con las dudas de una pareja, también a veces es complejo. Y entiendo porque aparte son nuestras propias dudas. O sea, yo también dudaba de todo lo que estaba haciendo. Por más que hubiese leído un montón, por más que hubiese aprendido un montón de recursos, dudaba. Cada paso que di, dudé mil. Y si no eran mil, eran mil uno, pero lo fui dando ahí conmigo y todo, fui sosteniendo, fui como este, avanzando en ese camino y se necesita una fuerza de voluntad y estar ahí con toda tu energía ahí poniéndosela a tu peque y poniéndosela a esto como de decir, bueno, también tengo que formar el mundo a mi alrededor, este, e ir como, no sé, cuanta madre veía era como decir, mira, esto también se puede hacer así y compartir y ampliar, o sea, era como, mi maternidad fue una maternidad como bastante power, o sea, de hecho tuve una amiga que también quedó embarazada cuando mi pequeña nació, entonces también era como decir, bueno, a ver, sí, a mí me tocó en ese aspecto transitarlo sola, pero sí tuve que buscar mucha información y escuchar y abrirme a investigar. Entonces después cuando me enteraba de que alguien estaba embarazada, bueno, compartía esta información. Y es fuerte todo este proceso porque realmente mi convicción interna me decía de que sí lo hiciera y que siguiera este proceso como de acompañar a mi hija, pero bueno, también mis programaciones y esto como de estar siempre tanto para los demás me llevaban por ese camino y sé que también es el camino de muchas mamás, de que lo están haciendo y es como, bueno, sí, yo estoy aprendiendo y lo estoy haciendo y más o menos me sale y entonces te lo enseño para que vos también lo puedas hacer porque bueno, es que si son cosas que a veces nacen de un llamado interno y no sabemos bien cómo poner en palabras. Hoy, hoy observo para atrás mi vida y veo a esa Ailén que le costó tanto, que estuvo tan sola. Y es como que digo, ok, hoy que mi pequeña está un poco más grande, ¿cómo puedo hacer para ayudar a más mamás que seguramente también están atravesando por eso? Y que ojalá que ninguna mujer tuviese que atravesar eso. Porque aparte, vivimos, o sea, la madre es alguien súper importante en nuestra vida. Nuestra madre va a ser quizás la persona que más nos ame y que más cosas haga por nosotros, inclusive en muchos casos, según las creencias de cada madre, se sacrifique este, por sus hijos. Pero al mismo tiempo va a ser la persona que más daño te haga. Y como madre, hay que tener los ovarios muy bien puestos como para poder reconocer eso. Reconocer que sí, yo estoy haciendo todo lo mejor para mi cría, pero que quizás cuando yo sea grande, mi hija seguro que va a tener reclamos hacia mí, hacia las decisiones que tomé, hacia qué fue lo que hice. Y mi reflexión hace un tiempo largo, fue que yo todo lo que hago lo hago desde el amor. Em, y sí, es como
como que hay que tener todo muy bien en eje para poder contener esas cosas. Y yo tuve la bendición de que, por más que tuve una madre con la cual me costó mucho el vínculo, porque éramos muy cercanas, pero al mismo tiempo para mí era un vínculo que era muy frío y no era, bueno, lo que mis necesidades o mis expectativas necesitaban. Entiendo por todo lo que pasó mi mamá y hoy me doy cuenta de lo de la mujer fuerte que mi mamá era, porque para que yo hoy esté acá frente a una cámara hablándoles y haciendo todo el proceso que he hecho internamente, se lo debo de alguna forma a ella. Ella fue quien me enseñó todo eso. Y además hay que ser muy fuerte para bancarse que en un momento de tu vida tus hijos vengan, se paren ahí y te digan todas las cosas que les dolieron, todas las cosas que quizás no te pudieron decir de chicos, todos los traumas, los dolores, y recibirlo con amor, con compasión, con entendimiento y simplemente agradecer. Y eso es porque, bueno, yo soy hija de una madre que fue muy sabia y que quizás no pude verlo. Mi mamá falleció hace unos meses, este, y, y bueno, ella siempre me escuchaba. No siempre tenía algo para decirme, o quizás porque yo tenía como también mi carácter, mi temperamento, y quizás no era tan receptiva con ella, porque bueno, quizás esto de sentir de que en ciertas cosas no estuvo cuando yo lo necesité, generaron que de alguna manera yo me cerrara, como decir este pensamiento reactivo de si vos no estuviste en ese momento en el que yo te necesité, no vengas ahora en este momento a darme este consejo. Sé y reconozco que hice muchas veces eso. Y sé que lo hice desde la herida. Y sé que mi mamá tampoco pudo estar en ciertas situaciones desde su herida. Entonces, yo sé que parte del proceso de transformarnos tiene que ver con abrir la herida que hay con la madre. Es una de las heridas más fuertes que tenemos que afrontar. Entonces, además de saber esto, como de decir, bueno, tener la responsabilidad de estar criando un hijo, de parirlo, de amamantarlo, de acompañarlo en sus distintos procesos de vida, saber que en un momento de la vida, si vos hiciste las cosas bien, tu hijo va a venir y te va a reclamar, o tu hijo va a venir y te va a devolver todo eso que le dolió, todo eso en lo cual no pudiste estar. Y es parte también de este proceso de ser madre. Entonces, para todas esas mamás que lo están haciendo y que lo hacen desde el corazón y que buscan de alguna forma hacerlo lo mejor posible, este, si tu corazón es tu guía, si seguís tu llamado interno, estate tranquila que lo estás haciendo bien. Estate tranquila porque no hay otra manera de hacerlo. No hay un referente, no hemos nacido en una época en la cual eh, estén las cosas como decir, no sé, antes era como que las cosas se hacían de determinada manera. Hoy estamos en una transición fuertísima, en un cambio fuertísimo a nivel social y bueno, en todos los niveles. Eh, entonces, me parece que es súper importante esto de, de tenernos como este amor, este reconocimiento a nosotras mismas. De más que estar mirando y echándonos en cara cosas o culpándonos por cosas, tener el valor de seguir nuestro corazón, de buscar personas que tengan pensamientos, miradas similares a las nuestras, que nos acompañen en lo que nosotros queremos, que nos acompañen a lo que nuestro corazón nos dicta. Estas personas que en vez de agarrar, de entrar a tu casa y agarrar a tu bebé ahí como lo primero que hace, no, que viene y te pregunta, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Cómo está tu bebé? Porque primero está la madre. Después está la cría. Una madre que está bien cuidada, que tiene una tribu que está contenida, no necesita de nadie que le cuide a su hijo. Quizás en ciertos momentos, pero si no,
no necesita de eso. Lo que la madre necesita es que la cuiden a ella para ella poder cuidar a su cría, que alguien se encargue de esa parte. Y a veces es complejo, o sea, alguien, y sobre todo que no la estén como todo el tiempo cuestionando, porque es nueva en eso. O sea, y está bueno, qué sé yo, si encontrás información que le puede llegar a ayudar, que le puede llegar a sumar, otro tipo de perspectivas, cosas así, bueno, compartíselas. Pero basta de acosar a las madres, basta del acoso hacia la madre, porque es muy fuerte. O sea, yo como mamá, yo me responsabilizo de mis estados emocionales y por tanto me responsabilizo también de muchas de las cosas a las que les pasan a mi peque. Yo entiendo esto que he hablado en otros videos, de que los niños, por ejemplo, suelen biologizar manifestando las emocionalidades de la madre. Entonces, yo cuando mi hija le pasan cosas, yo simplemente me observo. Yo lo que sí sé es que yo a ella no la puedo cambiar. Entonces lo que puedo yo hacer es yo cambiar yo, es yo cambiar mi emocionalidad. Porque si por ejemplo, no sé, yo cambio mi forma de tratarme a mí misma, entonces me empiezo a tratar mejor, empiezo a respetarme, sobre todo, por ejemplo, el respeto. Si yo me respeto a mí misma, mi hijo me va a respetar. Si tu hijo no te respeta, es porque no te estás respetando. Entonces empezá por vos. Si tu hijo no responde a los límites que le estás poniendo, y empezá por vos. Ponete vos tus propios límites, vos respetá y hace que los demás respeten tus propios límites. Y eso es lo que aprenden, porque aparte los niños aprenden por imitación. Entonces, si nos ven, nos observan, y la madre es la persona a la cual las crías más observan, porque es lógico, porque es biológico. O sea, vivimos en una sociedad en la cual nos dicen que venimos de la evolución del mono y, pero no, pero a tu hijo déjalo ahí en una cuna y hace esto y hace aquello, que no tiene nada que ver. O sea, vos mirás a una mona lo que hace y está todo el día con la cría cargada y prendida a la teta, y se focaliza en su cría. O sea, que- yo, no, yo la verdad que cuestiono mucho este tema de si venimos del mono. Para mí eso como no me hace mucho ruido, pero de última, si esa es tu creencia, y bueno, anda, fíjate cómo crían los monos. O sea, sí, hemos evolucionado, somos mentales y tenemos un montón de otros recursos. Entonces, con más razón, tendrías que criar como cría el mono, pero de una manera evolucionada, no dejando a la cría ahí, este, llorando, por ejemplo. El llanto de los hijos es muchas veces el llanto que reprime la madre. O sea, yo eso lo aprendí cuando mi peque era bebé, por suerte. Y, y fue increíble porque el día que yo me di cuenta de que ese llanto que ella manifestaba era el mío y pude llorar, mi hija dejó de llorar. Entonces esto que yo digo, lo digo desde mi experiencia. Todo lo que yo digo lo voy pasando por mi experiencia y en base a eso hablo. Entonces es muy importante en la maternidad el autocuidado y es algo que no nos dice nadie, o sea, o que nos lo dicen, pero que nadie lo acompaña, porque ahí sí una madre necesita acompañamiento. El otro día me crucé con una amiga y hablábamos del tema este de la lactancia, porque venía de un quiropráctico, y digo, claro, le digo, es que quedas hecha un bicho bolita. ¿Y, y por qué nadie viene y te dice, che, si sería tan fácil que las personas que, no sé, de una manera respetuosa o amorosa, te hagan un masajito, te enseñan a hacer un poco de movilidad de hombros, de enderezar, de movilidad de cuello, para no quedar así como tan destrozada? O sea, las madres, sobre todo la madre que amamanta o la madre que portea, por ejemplo, que carga mucho a su hijo en brazos, que cría con apego y lo tiene mucho en brazos, es una madre que tiene un nivel de tensión y de contractura en su cuerpo y necesita esto como de que alguien le venga y le diga o le recuerde. Nadie te enseña, vos vas al médico y el médico te ve mal y te dice, bueno, anda y hacete un chequeo, ¿entendés? O si no te mandan a rehabilitación, siendo que hay ciertos ejercicios que son tan simples que los podemos hacer en nuestra casa y que nos pueden ayudar mucho a la calidad de vida, además del mimo de otros. O sea, porque aparte de la madre necesita muchísimo el mimo de otros. Creo que en mi caso, por lo menos, y lo digo desde mi experiencia, y no sé, quien resuene o quien no resuene con esto, que me deje su perspectiva, me encantaría también conocerla. En general, las madres nos tendemos a olvidar de nosotras mismas en esta etapa
donde tenemos una cría que demanda tanto. Y más si, por ejemplo, tenemos una pareja o una situación o a veces las cuestiones laborales, este, es como que estamos totalmente para afuera y al mismo tiempo estamos atravesando un proceso totalmente vulnerable en el cual necesitamos volver hacia adentro. O sea, lo ideal sería de que la madre pudiese estar ahí para su cría, gestando, cuidando, apapachando, conteniendo. Pero para poder hacerlo, ella necesita estar cuidada y necesita de un otro para estar cuidada. Porque, y de un otro a veces no es una sola persona. Porque yo, por ejemplo, tuve al padre de mi hija que me cuidó, que me apoyó, que estuvo ahí siempre para mí. El tema era que él me cuidaba a mí, pero no había alguien que lo cuidase a él también. Entonces, quien terminaba cuidándolo era yo. Entonces, a la larga sí, bueno, nos acompañamos, pero la pareja que está maternando a una cría necesita de una tribu. Y sí, vivimos en una sociedad que va al palo, que están todos muy ocupados, pero hacerse a veces ese tiempo, ese ratito, o en el momento en el que vas a visitar, porque siempre hay gente que va a visitar a tu bebé, eh, excepto que seas medio anti y lo saques de vuelo. Em, pero también en esos momentos, en vez de tanto de ir y focalizarse en el bebé, que sí entiendo que es el integrante nuevo y que la gente lo quiere conocer y que qué sé yo, y que los bebés despiertan también ciertas cosas en nosotros, en general, a nivel social. Bueno, hay personas que son más reticentes a los bebés, pero para las personas que no, es como que conectan con muchas cosas. Entonces, bueno, ya que vas a ir a ver al bebé, bueno, fíjate cómo podés también de alguna manera hacerle el aguante a esa mamá, a ese papá. Y si no tenés quien te haga el aguante, es ir y buscar los recursos. A mí de Cata, esta mamá que hizo el Reels, me gusta porque yo el primer Reels que descubrí de ella y que la empecé a seguir fue uno en el cual ella decía de que ella no da consejos de maternidad, sino como de que ella da consejos de autocuidados para ser mamás felices. Y ella decía, yo las cosas que hago las hago bien porque soy una mamá terapiada. Entonces, sé como, mi hijo se enferma, bueno, sí, lo acompaño, lo apapacho todo y después me voy a terapia. O sea, como que doy esos espacios. Y está buenísimo eso. Está buenísimo tener un espacio de cuidado. Y sí, sé que a veces hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, que a veces eso es uno de los temas por ahí más complejo, porque aparte cuando una cría nace, está todo se le da por lo general a la cría. Y bueno, en realidad también entender de que mamás felices, y sobre todo mamás y papás felices, en los casos donde haya una mamá y un papá, eh, hacen que los niños sean más felices, porque también los niños están aprendiendo de vernos. Entonces, si tenemos una buena comunicación, si tenemos una buena relación, si hay apoyo mutuo, o sea, en este aspecto para mí la familia es como muy importante. Bien, estamos en un momento donde la familia está como perdiendo muchísima fuerza. Y sí, uno puede, a través de todas las cosas que pasan, empezar a gestar su propia familia. No solo, digamos, desde tener una persona que me acompañe y formar un vínculo de pareja, sino de hacer como tribu, de tener esa familia elegida, esa familia, esas personas que te cuidan, esas personas que están cuando vos las necesitas y que vos estás cuando ellos te necesitan y que hay un equilibrio. Yo una de las cosas que sí recomiendo es que si no sos mamá y querés serlo, que hagas un par de revisiones internas, que revises el vínculo con tu mamá, que revises tu infancia, porque son mochilitas que te vas a sacar de encima. Y está bueno. E inclusive, si ya tenés hijos y querés tener más, también. Y también tener este concepto de que cada vez que una cría nace, la mamá vuelve a nacer con la cría. O sea, por más que sea mamá de una segunda, una tercera, una cuarta y que ya sepa ciertas cosas, hay ciertas cosas que son básicas y que las va también a necesitar. Porque muchas veces pasa esto de que hay muchas mamás que entran en el piloto automático, como decía, yo ya sé que soy madre, qué sé yo,
Porque claro, o sea, en la primera, cuando tuviste la primer cría, la gente te pasó por arriba, en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces ya cuando viene el segundo, muchas madres ponen como, se le dice, los tapones de punta, como para decir, no, acá no, ¿entendés? Y se cierran, y en realidad cada cría es diferente, y cada embarazo va a ser diferente, por más que sean muy similares, tu cuerpo hoy no es el cuerpo que tenías, no sé, hace un año, dos, cinco, cuando gestaste a tu otra cría. Entonces, eh, cada cría es un mundo, es un proceso, cada cría abre cosas nuevas, y la invitación, desde lo que yo voy entendiendo, es que los hijos son grandes maestros y vienen a mostrarnos dónde están nuestras heridas, vienen a mostrarnos esas cosas que necesitamos resolver. El otro día escuchaba, bueno, por ahí escucho muchas cosas y ya ni sé quién lo dijo, pero una reflexión que me gustó mucho, que es esto como de que la vida no te pone a prueba, sino que simplemente te trae situaciones no resueltas para que vos puedas resolverlas. Entonces los hijos hacen eso, traen muchas veces situaciones no resueltas. Esto, por ejemplo, que les dije al principio de que, bueno, que mi bebé dejó de llorar. No fue que dejó de llorar, sino que mi hija lloraba mucho en una etapa, empezó como a llorar mucho. A la noche lloraba, le agarraban así como los ataques de angustia. Y claro, yo cuando pude reconocer de que lo que ella lloraba era este cansancio, esta soledad que me pesaba, ahí fue cuando logré eh, cambiar eso. Y entonces empecé a darme cuenta de que, claro, de que estaba sola. Y bueno, me pasó esto como de que, bueno, también a veces a la persona que te acompaña le toma más tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, en caso, voy a dar el caso mío, una pareja heterosexual, de que la mamá tuvo su bebé en el vientre, lo parió, lo está amamantando, y todas esas cosas nos atraviesan físicamente, o sea, es algo físico. En cambio, en el caso, por ejemplo, del padre o de la persona que está al lado, que no atravesó ese cambio, esos cambios y que no lo vivió, de alguna forma está como espectador, entonces no sabe bien quizás cuándo entrar en juego o cómo entrar, o por ahí nos ve como tan así, como en este estado tan puérperas, y al mismo tiempo, cuando uno tiene una cría, por lo general al principio es como si que te viniese como un shot de energía ahí, como para decir, bueno, acá le vamos. Entonces, muchas veces pasa eso, que la otra persona no sabe qué tiene que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y bueno, quizás hay padres que sí se forman, se capacitan o que tienen otra mirada, ¿no es cierto?, más amplia, y sí lo hacen, pero no es en la mayoría de los casos. Entonces, a veces hay que invitar al otro a hacer todo esto. Y yo, bueno, esa fue como mi toma de conciencia cuando mi peque tenía casi un mes de vida, en la cual tuve que decirle este tema, o sea, de como decir, bueno, sí, yo necesito tales cosas de vos, y empezar como a comunicarme. La comunicación es de vital importancia. No nos han enseñado a comunicarnos. Aprendamos a comunicarnos antes de tener hijos, porque aprendamos a comunicarnos ya sea en pareja, ya sea con todos, y porque eso va a aperturar la comunicación también con nuestros hijos. Entonces es como básico. Y toda esta comunicación empieza por comunicarme conmigo misma. Nuevamente volvemos hacia adentro y vuelvo a ser el centro de atención. Y sé que es complejo en todo este proceso en el cual quizás acabas de tener un hijo, quizás estás tratando de amamantar, quizás estás haciendo un montón de cosas y además tenés que revisarte. O sea, es como, son muchas cosas. Entonces, de un paso a la vez, de un día por vez, de un momento por vez. Y si ya atravesaste por todo esto, este, mira para atrás, hace una mirada, revisate y valorate todo lo que hiciste y reconoce que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías disponibles en el momento. Entonces, si algún día de la vida tus hijos vienen y te reclaman, y bueno, tener la certeza de que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos disponibles. Entonces no te enojes, no te enfades, no te sientas culpable. Y en el momento en el cual empezás a tomar conciencia de estas cosas, seguramente empezás a actuar y empezás a hacer cosas diferentes. Entonces, reconocete todo lo que haces. Esa es un poco la invitación de hoy. Este video ha quedado medio raro. Sé que quizás hay muchas cosas que han quedado sueltas,
Si hay dudas, si hay consultas, siempre me pueden escribir en comentarios. No me quiero seguir extendiendo porque aparte estoy como emocionalmente, así como... Y además como que, bueno, en realidad he tratado de hacer un resumen de todas las cosas que se me vinieron porque, bueno, son muchas y daría como hablar largo y tendido durante mucho tiempo. Para las mamás que me escuchen y que quizás estén atravesando por estos procesos o quizás ya estén un poco más avanzadas, pero también porque convengamos que la crianza dura varios años, no es solo del puerperio, al margen de que el puerperio es una etapa como fuerte en la vida de una mujer, debido a toda esta vulnerabilidad y toda esta sensibilidad que se despierta. Pueden escribirme, estoy agendando encuentros virtuales. En estas épocas donde las cosas están cambiando tanto, necesitamos empezar a encontrar y a gestar tribus. Entonces está bueno esto como de abrirnos a eso. Y sé que a veces cuesta, sé que a veces, sobre todo para las mamás que están puérperas, puede ser como todo un desafío. Bueno, esto es todo por hoy. Eh, ya saben, cualquier cosa me pueden escribir. Gracias por escucharme, gracias a quienes han llegado hasta acá. eh, mm, y bueno, cualquier cosa me escriben, me comentan. Si tienen dudas, si quieren que hable o despliegue sobre alguna de las cosas que quizás nombré, bueno, yo siempre estoy receptiva. Y bueno, también si tienen alguna otra visión, también siempre es enriquecedora. Les agradezco su tiempo, les agradezco por escucharme, les agradezco también que estén haciendo eh, este proceso, porque si me están escuchando es porque realmente están buscando hacerlo diferente. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.